Hola a todos, mi nombre es Wilson David Cardona, de Bogotá, Colombia, estudiante actualmente de Ingeniería de Sistemas en el quinto semestre en la sede de José Acevedo Gómez. Actualmente trabajo en el sector de seguros en una promotora de Suramericana como analista de cartera, donde manejo varias bases de datos, gestión de la información, utilizando herramientas de tecnologías de la información y comunicación. Mis intereses actualmente son el desarrollo web y análisis de datos. Iniciando con la evolución histórica de las bases de datos, iniciamos en los años 60, donde comenzamos con los archivos planos, los cuales tenían un acceso secuencial y eran bastante simples. En los años 70 comenzamos con el modelo jerárquico y redes que nos ayudaba con la organización en árbol o grafos y tenían mayor velocidad pero muy poca flexibilidad. En los años 80 empezaron las tuplas y los atributos, ¿cierto? Con también la estandarización de SQL. En los años 90 empezamos con las bases de datos orientadas a objetos. Esto nos permitió una integración más fácil a la programación, como lo es en Java, y la representación de datos más complejos. En los años 2000 empezaron los Data Warehouse y los OLAP, que correspondían de grandes volúmenes de datos y un análisis empresarial. En los años 2010 tenemos las bases de datos no SQL, no relacionales, bases de datos para Big Data, escalables y distribuidas. ¿Listo? Y actualmente tenemos servicios como AWS, Azure o Google Cloud, que son servicios en la nube y procesamiento de datos masivos con modelos híbridos. Los conceptos seleccionados en base a la lectura realizada van a ser unos conceptos básicos, los cuales van a ser datos, campo o atributo y registro o tupla. Estos son los datos más básicos que se necesitan para entender cómo funcionan las bases de datos o en sí, en general, los datos. Tenemos que los datos es la unidad mínima de información que puede ser números, fechas, texto, entre otras. Tenemos campo o atributo, que son las características que describen una entidad o objeto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de usuario que compone de dirección, nombre, DNI, email, sueldo, edad. Podemos tener muchos atributos aún solamente a un dato. Y registros y tuplas es un conjunto de campos que nos conforman un ejemplo, ¿cierto? Con un elemento. Ejemplo, un cliente. Tenemos una tupla que compone, por ejemplo, el DNI 3, el nombre Pedro y apellidos Gómez. Eso compone una tupla, un conjunto de elementos. Actualmente las tendencias que estamos presentando son la incorporación de la inteligencia artificial al análisis de datos, como lo puede ser Power BI con Copilot. También las bases de datos autónomas, como lo es Oracle Autonomous Database y procesamiento en tiempo real. También tenemos las bases distribuidas en la nube y blockchain para mejor integridad de datos y seguridad. En el ejemplo práctico tenemos o escogí un hospital o una clínica, los cuales manejan una cantidad grande de datos. Obviamente estos son datos relacionales. Tenemos una clínica o hospital de base de datos para gestionar la información de pacientes y sus historias clínicas. Las funciones básicas de estos son almacenar datos, ¿cierto? Personales de cada paciente, registrar citas médicas y tratamientos, guardar los resultados del laboratorio, controlar medicamentos y facilitar el acceso a la historia clínica, ¿cierto? Este sector solamente utiliza datos relacionales. Cuando utiliza datos no relacionales son para temas de Big Data, pero normalmente tienden a ser relacionales. En conclusión, tenemos que las bases de datos han revolucionado para adaptarse, como lo es con la inteligencia artificial.
tenemos un modelo relacional que marca un antes y un después en la época de análisis de datos. Y las nuevas tendencias nos apuntan a que la automatización va a ser el enfoque que debemos tomar